Aquel día, después de una terrible jornada estudiantil, llegué a mi casa y me recosté un poco para intentar dormir. Sin embargo, me era imposible. No podía dejar de pensar en la sintaxis. Los sintagmas daban vueltas en mi cabeza como los voladores de Papantla lo hacen alrededor del poste. Esos desgraciados. Son 5 en total. Como 5 son las esposas que tengo por esta maldita enfermedad. De Maya desde niño siempre ha sido un niño, digamos que con problemas, sobre todo con esa adicción a la sintaxis. Yo anteriormente vivía en el error, creía que la sintaxis era como la feria de San Marcos. Pues ahora sí que, como a las 4 de la mañana, sintaxis, ¿no? No, estás mal. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las relaciones en las palabras cuando se combinan para formar una unidad superior en significado. Es decir, básicamente es el orden y relación de las palabras o bien sintagmas y puedes establecer su función. No recuerdo los duros días en la universidad cuando recién me daba la sintaxis. Los partidos de fútbol, yo era la bola. Yo era la punta. Olvidé decirles cómo se hace un análisis sintáctico, ¿no? Vamos a ver, pero primero no se confundan entre un análisis morfológico y un análisis sintáctico. La diferencia entre un análisis morfológico y un análisis sintáctico es sencillamente fácil de explicar. Gracias a Dios tengo una escoba aquí. Si se alcanza a distinguir que es una escoba. Bueno, el análisis morfológico se enfoca mucho en la forma, en lo que viene siendo el compuesto de esto, lo que viene siendo de que una escoba está conformada por un palo de madera, lo que viene siendo las cuerdas para barrer. Eso es básicamente un análisis morfológico, el cómo estas cosas se componen, ¿no? Un análisis sintáctico viene siendo un análisis más práctico debido a que se enfoca mucho en la función de este objeto. Viene analizando lo que viene siendo su función, para qué es determinado, al igual que sus diferentes componentes. Este es mi don, mi maldición. Espero algún día encontrar la cura a esta mi tragedia. Espero también poder algún día encontrar alguna chica que sea el sujeto de mi prédica. Los sintagmas. Un sintagma es una palabra o conjunto de palabras que se organizan alrededor de un núcleo y tienen una función sintáctica en una oración. Sintagma nominal. En su abreviatura SN, es aquel cuyo núcleo es un sustantivo o nombre. Este núcleo puede ir acompañado de modificadores, por ejemplo, los determinantes, que preceden al núcleo, o los complementos del nombre, que van detrás del mismo. Sintagma verbal. Su abreviación es SV y tiene como núcleo un verbo. Este núcleo verbal puede ser en cualquier forma verbal, es decir, simple, como bailo, o compuesta, como habíamos bailado. El sintagma verbal se corresponde con el predicado, por lo que engloba sus complementos. Su principal función es ser predicado del sujeto. Sintagma preposicional. Se puede abreviar como S.prep o simplemente S.p. Se trata de un sintagma nominal que va precedido de una preposición y su estructura es la siguiente: la preposición seguida del sintagma nominal. Por ejemplo, el hijo de, y aquí ponemos entre paréntesis preposición, seguido de Juan, que es el sintagma nominal por núcleo nominal, es mi nuevo amigo, por lo que se forma la oración: el hijo de Juan es mi nuevo amigo. Sintagma adjetival, abreviado como S.adj, tiene como núcleo un adjetivo, el cual puede o no acompañarse por uno o dos modificadores. Su estructura sería la siguiente:
el modificador seguido del núcleo, seguido de un adyacente. Por ejemplo, en la oración, Pedro es muy considerado con su hermana pequeña. Aquí podríamos dividirlo como Pedro es muy, como el modificador, considerado, que sería nuestra palabra núcleo, y con su hermana pequeña, que sería el complemento del adjetivo. Sintagma adverbial. Simplificado como S.adv, se forma por un núcleo adverbial y de manera opcional, adverbios que funcionan como modificadores del núcleo. Por ejemplo, en la oración el vaso está muy cerca de los platos, podemos dividirlo como el vaso está muy como el modificador, la palabra cerca como el núcleo adverbial y de los platos como el complemento. Para realizar un análisis sintáctico tenemos que ir por partes. Primero, sería identificar el verbo de nuestra oración. En segundo lugar, tenemos que también identificar el sujeto y el predicado de nuestra oración. Por último, identificaremos los complementos y también los tipos que irán de nuestros sintagmas. Comencemos a identificar los verbos en nuestras oraciones. En nuestra primera oración, esa escoba está muy vieja, podemos identificar que nuestro verbo es la palabra está, del verbo estar. En la segunda oración tenemos vengo ahora de la escuela. La palabra vengo sería nuestro verbo, del infinitivo venir. En nuestra última oración, me gusta mucho el pastel, nuestro verbo sería la palabra gusta, del verbo gustar. Una vez que tenemos identificados nuestros verbos, podemos proceder a identificar nuestro sujeto y nuestro predicado. Es muy importante para identificar nuestro sujeto utilizar la regla de la concordancia. Quiere decir que vamos a utilizar nuestro verbo en el orden en el que no está escrito. Es decir, si está en singular, lo pasamos a plural y en caso de que esté en plural, lo podemos pasar a singular. De esta manera, nuestro sujeto se verá obligado a cambiar en la manera en que lo hace nuestro verbo. Por ejemplo, en nuestra primera oración, esa escoba está muy vieja, podemos modificarlo para que quede como esa escoba están en plural. De esta manera nuestro sujeto se ve obligado a cambiar. Esas escobas están muy viejas. En este caso en particular, también nuestro complemento muy vieja cambiaría a la versión de plural. Vámonos a la segunda oración. Vengo ahora de la escuela. Podemos modificar el verbo venir a venimos en plural. Sin embargo, aquí podemos notar que nuestro sujeto está omitido, es decir, no aparece explícitamente en la oración. Sin embargo, podemos modificarlo en la manera en que ponemos yo vengo ahora de la escuela y al cambiarlo a la palabra venimos, sería nosotros venimos ahora de la escuela. De esta manera identificamos ya a nuestro sujeto. En nuestra última oración tenemos un problema complicado. La oración es me gusta mucho el pastel. Modificamos nuestro verbo al plural me gustan mucho el pastel. En este caso particular nos encontramos con un pequeño problema. Me gusta mucho el pastel. Para identificar al sujeto podríamos responder a la pregunta ¿a quién le gusta mucho el pastel? Y podríamos decir a mí. Sin embargo, este no sería nuestro sujeto, ya que la regla nos dice que el sujeto jamás irá precedido por una preposición. En este caso, la modificación a me gustan mucho el pastel no tendría mucho sentido. Lo que cambia sería la última parte de la oración. Me gustan mucho los pasteles. De esa manera identificamos que el pastel, en este caso, será nuestro sujeto. Una vez identificados nuestro sujeto y nuestro predicado, podemos comenzar con nuestro tercer paso del análisis sintáctico. Revisar los complementos y los tipos de sintagmas. En este caso, vamos a comenzar por el sujeto. Podemos ver que nuestro núcleo, en este caso, sería la palabra escoba, ya que es la más importante de ambas palabras. La palabra esa nos quedaría como un determinante demostrativo que acompaña al núcleo. En nuestro predicado podemos ver que tenemos el núcleo en la palabra está, ya que es nuestro verbo, obviamente del verbo estar. Quedaría identificar lo que es muy vieja. En este caso es un atributo y es de un sintagma adjetival.